Bueno, vamos a... ¿Algo más, Juan? ¿Algo más? Justamente, Camario, el tema que vas a comentar en este momento, que vas a abordar. Sí. Algunos columnistas dicen que, bueno, tras 55 años de operaciones, bueno, pues ya quedó extinta la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, que dirige San Juana Martínez. Ayer, pues, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dicen, pues, alcanza un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores de este medio y su lideresa Adriana Urrea. Dicen que todavía falta calcular las liquidaciones para los empleados, pero repito, Escamario, después de más de medio siglo de estar pues operando en México, la agencia de noticias Notimex pues queda extinta. Bueno, vamos a platicar con la licenciada Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Licenciada Urrea, muchas gracias, buen día. Hola, muy buenos días, Oscar Mario, me da gusto saludarte. Bueno, ¿cómo puede resumir al día de hoy para nuestro auditorio una historia tan larga y tan compleja de manera pues muy sintética y clara? Mira, Oscar Mario, pues decir que justamente estamos llegando a un proceso inimaginable en el que se está buscando el cierre de esta agencia histórica con una gran trascendencia informativa, no solo a nivel nacional, sino internacional, y que también venimos de un proceso de una huelga que también ha sentado precedentes a nivel internacional. Déjame decirte que con datos de organizaciones internacionales, la huelga de Notimex, que hoy sigue vigente porque no ha concluido el proceso, es la huelga más larga que se haya registrado de periodistas en el mundo. Eso es un referente importante de lo que estamos hablando en este sentido. ¿Son ¿Por 1000 qué digo que días? la huelga? ¿1000 días? Llevamos 1,322 días de Ok, huelga. 1320. Este mes, digamos, el mes de octubre se estarían cumpliendo 3 años, 8 meses de huelga. Que hay que insistir que también es la huelga más larga dentro de un organismo público en nuestro país. No habíamos tenido un referente de esta manera. Además, que hay que recordar que se llevó a cabo en medio de una de las mayores crisis sanitarias, ¿no? La pandemia de COVID, en el que los trabajadores nos mantuvimos sin ingresos, sin servicio médico, defendiendo nuestra fuente de empleo, y creo que ahí es el tema, ¿no? Que nosotros estallamos una huelga defendiendo nuestras condiciones de trabajo, defendiendo a la agencia, pues de la cual éramos parte, y que finalmente, después de no lograr tener un acuerdo debido a la falta, a la mala gestión directiva, administrativa, financiera, pues el presidente decide tomar esta decisión de cerrar a la agencia de noticias, que sin duda es una gran pérdida por todo lo que implica cerrar un medio de comunicación, y sobre todo un medio de comunicación público, que es de lo que estamos hablando hoy. Pero nada más también para precisar, se habla de que ya se extinguió. Hay unos procesos todavía que faltan, digamos, para concretar esta cuestión, y qué es lo que nosotros llegamos al acuerdo el día de ayer. Déjame decirte que el compromiso, cuando se anunció la decisión de extinguir la empresa, uno de los compromisos que hubo con los trabajadores en huelga fue que no se iba a mandar la iniciativa de decreto al Congreso para eliminarla hasta que no revisáramos con los trabajadores tanto las demandas como las condiciones para este proceso. Lo que firmamos el día de ayer es, digamos, como un acuerdo de entendimiento, es decir, ya nos hemos puesto de acuerdo sobre las condiciones que tendrían que pasar para esa extinción. En tanto no se envíe el decreto al Congreso y no se apruebe y no se concrete, la huelga y el conflicto se mantienen, porque sigue existiendo Notimex, ¿me explico? Entonces, digamos que ya los trabajadores sindicalizados que estamos representando en el Subnotimex ahora están de acuerdo, digamos, con proceder en esto. Debo decir que el sindicato ha mantenido su postura de hasta el día de hoy. Ayer lo manifesté en este convenio, de que nosotros no estamos de acuerdo y no estábamos de acuerdo, no hemos estado de acuerdo nunca en la eliminación de la fuente de empleo.
Pero bueno, es una decisión que ha salido de nuestras manos porque no solo corresponde al sindicato hacer esta defensa de este medio de comunicación, y dadas las condiciones que no podemos revertir la situación, bueno, el mandato de la Asamblea fue transitar de la mejor manera y buscar el mejor acuerdo posible, y ya hemos llegado, digamos, a este entendimiento de cómo tendría que proceder, qué derechos se han reconocido, se nos han reconocido también, sean reconocidos los derechos colectivos, los de la huelga, los individuales para las liquidaciones y demás. Pero se concretará esto el día en que se apruebe un decreto y que se le pague a todos los trabajadores pues todo lo que corresponda, ¿no? Y que se dé también cumplimiento a las demandas del conflicto laboral. Oiga, pero para ir desde el principio, ¿cuál fue la razón del conflicto? La huelga estalló por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo y por despidos masivos. Recordemos que cuando llegó la directora San Juana Martínez a Notimex en marzo de 2019, a partir de ese momento simplemente se dejaron de pagar condiciones del contrato colectivo. ¿A qué me refiero? Compensaciones que había, y a esto es importante, la directora llegó con un discurso diciendo de que en Notimex teníamos condiciones que ni en Suiza, lo cual fue siempre una mentira. Recordemos que el salario promedio de trabajadores en Notimex era de 12,000 pesos mensuales, y había compensaciones que se tienen incluso en otras dependencias de gobierno. Apoyos a lo mejor para los útiles escolares de los hijos, ¿no? Que se les daba un apoyo para el Día de la Madre, ese apoyo de transporte, es decir, eran compensaciones que además habían sido condiciones de la lucha histórica, pues, ¿no? Que se venían trabajando y que ayudaban de cierta manera a compensar un poquito esos bajos salarios que se tenían en la agencia. Pero cuando llegó la directora simplemente se dejaron de respetar estas condiciones, se las quitaron al trabajador e incluso ahí fue el mayor tema, que se les empezaron a pagar a las personas de confianza que llegaban con San Juana Martínez y que no tenían justificación para hacerlo. Se dejaron de dar vacaciones, hubo gente que en más de un año no tomó vacaciones, se dejaron de incluso dar días obligatorios de descanso, se hacía trabajar a las personas en los días obligatorios de descanso, muchas situaciones que nosotros denunciamos como acoso laboral, además del del masivo despido que hubo. Hay que recordar que de 327 trabajadores que habíamos cuando llegó la directora, se corrieron a 250 en menos de un año, sin pagarles liquidaciones, o en el caso que se pagaban liquidaciones de 40-50% de lo que establece la ley, aun cuando se le dio un presupuesto para eso. Entonces, no se respetaron en ningún momento los derechos de los trabajadores. Hubo un intento completo de eliminar al sindicato. Se eliminó a la dirigencia sindical que estaba en ese momento, y es cuando nosotros ante este problema rescatamos nuestro sindicato, que es cuando yo tomo la dirigencia sindical para hacer esta defensa de los trabajadores, porque nosotros decíamos, ok, o sea, podemos entender que hay un cambio de administración, que va a haber cambios en la agencia, pero simplemente estamos pidiendo respeto a nuestros derechos como trabajadores, ya sea para la permanencia o para la separación del cargo. Si se va a despedir, que se le pague al trabajador lo que le corresponde. Si se va a quedar, que le respeten sus condiciones de trabajo, y eso nunca pasó. Por eso estallamos la huelga el 21 de febrero del 2020 y desafortunadamente nunca logramos tener un diálogo con la dirección, que siempre estuvo en un ataque constante, y por eso incluso se ha manejado que ahora, después del anuncio de extinción, ¿qué pasó con el anuncio? Se sacó del proceso a la directora de Notimex y entramos en un proceso de diálogo permanente y directo del sindicato con el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación, y por eso es que hemos logrado avanzar en ponernos de acuerdo para llegar a esto. Si eso hubiera pasado desde el principio, muy posiblemente la huelga se hubiera terminado antes y tendríamos hoy una agencia
de noticias del Estado funcionando y haciendo pues lo que correspondía. No se logró porque nunca hubo voluntad de la dirección para hacerlo. Nos dejaron en la calle literalmente todo este tiempo y bueno, en lugar de reconocer que además tuvimos los logros, hay que recordarte también que se ganaron todas, nosotros como sindicato, los trabajadores ganamos todas las demandas de despido injustificado, se reconocieron las violaciones ante las autoridades, pero eso no se reconoció finalmente para que nosotros pudiéramos retomar las operaciones de la agencia, porque de nuevo, hasta el día de hoy, no ha habido un momento en el que la directora haya mostrado voluntad para realmente conciliar. Lo hemos logrado a través de los funcionarios, de los secretarios de Estado y bueno, pues desafortunadamente esto llevó al desmantelamiento a la pérdida de una agencia de noticias tan importante. A ver, por lo que usted dice, pareciera que la consigna desde un principio era extinguir Notimex, ¿no? Eh, yo creo más bien que la consigna era que Notimex se quedara sin sindicato y sin contrato colectivo de trabajo para establecer las condiciones que quisieran, porque Pero ¿qué sí condiciones, tenemos. cuál cree usted que hubieran sido las condiciones que se perseguían? Por ejemplo, primero eliminar al sindicato porque se quitó a la cabeza y se desconoció completamente para que no hubiera una negociación y una representación de los trabajadores. Ajá. ¿Cuáles eran las condiciones? Por ejemplo, como yo decía, se dejó de respetar el contrato colectivo y cuando se vino esta ofensiva que nosotros nos empezamos a reorganizar, se les planteaba a los trabajadores que tenían que firmar un contrato con condiciones mínimas de ley y esto incluso va en contra de la Constitución. La Constitución establece que un trabajador no puede renunciar a sus Ujú, condiciones ya establecidas, ¿no? ujú. Pero se les decía, si tú quieres continuar en este trabajo, ya no se te va a pagar lo que venías recibiendo, que era lo estipulado en el contrato colectivo, y ahora vas a tener que firmar un contrato individual con condiciones mínimas muy por debajo Sí, de perdón que lo que ya insista, estaban licenciada, pero recibiendo. ¿cuál era el objetivo? Perfecto, no queremos sindicalizados para... Lo mejor de México. La licenciada Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Ayer la titular de Gobernación dijo que van a cabildear las acciones para una iniciativa de decreto por la que se llevará a cabo la extinción de Notimex, garantizando el pago de indemnizaciones y el destino de bienes, derechos y obligaciones de la agencia. 3 años y medio de huelga, más de 1,300 días, un deterioro insalvable en las relaciones de trabajo y el anuncio de la semana pasada de extinguir la agencia de noticias del Estado. Licenciado Urrea, le comentaba o le preguntaba antes de la pausa, ¿por qué el interés de afectar a los sindicalizados? Pues nosotros consideramos algo muy básico, se buscaba pagar lo menos posible a los trabajadores para poder destinar ese recurso hacia otros fines. Hay ¿Pero a que cuáles? recordar ¿Pero a que, cuáles? ¿A cuáles? ¿a cuáles? ¿En qué se ha gastado el dinero la directora pese a la huelga ahora? Sabemos que se hacen campañas de bots, sabemos que se estaban preparando campañas para beneficiar a ciertos funcionarios, incluso se usaba de la agencia desde entonces para atacar a ciertos grupos, incluso del propio gobierno. Nosotros, una de las cosas que siempre denunciamos fue que desde la misma agencia se atacaba a funcionarios del gobierno federal, como la secretaria del Trabajo, como en su momento secretario de Educación Pública. Es decir, la agencia, desde que llegó San Juan Martínez, la agencia dejó de funcionar como agencia de Estado y comenzó a funcionar como medio de interés de un grupo
de poder. Entonces, ese recurso comenzó a utilizarse. Está evidenciado porque incluso son documentos públicos que se hicieron contrataciones de empresas que no tendrían que ser. Hay que recordar, incluso en su momento se denunció que hubo un cambio de logotipo de la agencia de noticias que costó más de $1,000,000 y que no se explicaba, ¿no? Se contrataron empresas de jurídico que se sabía que eran de personas conocidas de la directora, cuando Notimex tenía un cuerpo jurídico muy grande y no se justificaba que se contratara a esas personas. Hubo muchas contrataciones de sistemas y que de ahí venían todas estas campañas de bots y que de repente, incluso ha estado documentado también de cómo responden, ¿no? Para cuando hacen publicaciones y es atacar a una publicación que no gusta o que no atiende a los intereses incluso del señor presidente. O sea, se buscaban estas cuestiones, hubo muchos manejos diferentes e irregulares sobre la operación tradicional que tuvo la agencia, que tenían otros, o sea, que era claro que su objetivo no era informar a la nación como siempre fue el objetivo de Notimex, ¿no? Y de tratar de dar la información pues lo más plural posible. Sabíamos, por supuesto, que cada que llegaba un gobierno se marcaba una línea editorial, una línea informativa, ¿no? Pero en este caso sí se borró completamente eso y era muy claro que se ocupaba la agencia para golpear desde ahí y hacer un uso diferente del recurso. Y en ese proceso, ¿qué pasaba? Pues quitarle todo lo más posible al trabajador, pagarle lo menos posible, que no tuviera derechos, que no se quejara, porque en el momento en el que nosotros cuestionábamos el por qué estaban pasando esas cosas fue cuando se vino todo el tema de acoso y de terrorismo laboral. Y al final lo que sucedió es que nosotros como trabajadores logramos reorganizarnos y decir, a ver, no nos vamos a permitir que pasen encima de nosotros porque pues hay una ley que se tiene que respetar y que además ampara estos derechos que tenemos. Y ahí es cuando ya nos vino la confrontación, bueno, cuando ya vino la ofensiva directa contra nosotros y no se quisieron reconocer. La directora se mantuvo siempre en este discurso, además falso, de decir que el sindicato era corrupto, que nosotros hacíamos malas cosas, que ni siquiera éramos profesionales, cuando ni siquiera conocieron nuestro trabajo. Tengo hoy compañeros en conflicto de huelga que tienen 40 años de antigüedad en Notimex, reporteros que han hecho coberturas en diferentes momentos, diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, ¿no? Hay un promedio de edad de trabajador de Notimex de entre 18 y 20 años de antigüedad. La directora nunca se puso realmente a conocer a los trabajadores de la agencia, pero mantuvo un discurso siempre de desacreditación constante a los trabajadores, que fue lo que nosotros no permitimos. Y siempre lo he dicho, esta lucha fue por dignidad de no permitir un trato injusto para los trabajadores. Finalmente, bueno, de defender estos derechos que teníamos. La propia ley de austeridad republicana que en su momento se nos dijo, es que es por ley de austeridad republicana. Bueno, la ley establece que no se iban a afectar contratos colectivos de trabajo. Entonces, era una incongruencia, una inconsistencia permanente que nosotros no dábamos crédito. Por eso es que buscamos siempre el diálogo directo con las autoridades y lo logramos acreditar. El punto aquí, Oscar Mario, es que a pesar de que acreditamos todo esto, nunca fue suficiente para que realmente se obligara a la directora a reconocer y a conciliar y resolver el conflicto. Yo creo que ese es el punto medular y que mientras en estos casi 4 años que estaríamos cumpliendo en huelga en el febrero próximo, hubo una serie de acciones irregulares e indebidas en la agencia Notimex que hoy siguen sin ser cuestionadas y siguen sin ser sancionadas. Y eso es lo más lamentable. Nos han hecho saber que ahora en el proceso de extinción, pues habrá las auditorías correspondientes y se sabrá si hubo malas gestiones. Yo lo dudo porque pues pareciera que ha habido una protección sobre todo a la gestión y a la dirección por las personas que
que pues están alrededor de la directora, ¿no? Y bueno, pues ojalá así sea, porque como se ha dicho, estamos hablando de la Agencia de Noticias del Estado, del recurso público, de que la agencia se mantenía con los impuestos de los mexicanos, entonces no se puede permitir que una mala gestión con la que se está terminando la agencia pase desapercibida después de toda la irregularidad que se ha vivido y que ha quedado demostrada e incluso reconocida por la propia dirección. Oye, entonces se podría resumir así, si no me corrige, con base en lo que usted dice, de una agencia de noticias se pasa a una filial, especie de filial del gobierno para respaldar su estrategia de comunicación. Sí, pero de forma sesgada, porque ni siquiera fue que realmente se respaldara. No, de forma todo velada. lo que hacía el Bueno, ni gobierno. tan velada, pero Exacto. es una transformación, es un cambio radical, ¿no? Un 180 grados, pues. Claro, claro. Y lo más lamentable es que te digo, yo digo que ni siquiera de forma completa, porque desde esa misma estrategia se afectaba al propio gobierno, ¿no? Que es como una sin razón. A lo mejor lo puedo entender que como estrategia de comunicación completa en donde vas a dar a conocer el proyecto de transformación del presidente en su conjunto, pero no que desde ahí mismo se afectara a propios funcionarios de esta misma administración simplemente porque son de diferentes grupos. ¿Me explico? Era como para darse entre ellos mismos, era algo inconcebible, y que se usara la agencia de noticias. Una de las constantes, y te lo puedo decir porque a mí como reportera se me hicieron solicitudes, es que incluso se nos hacía o se nos solicitaba, porque no lo hacíamos y eso generó el problema, que publicáramos información no corroborada y falsa de empresas o de funcionarios que nosotros decíamos que no podemos hacer eso. Ah, no lo quieres hacer, entonces no quieres trabajar y no estás a favor, y se venía el acoso, y entonces de ahí decían que no éramos profesionales y decíamos, no, es que no, esto no corresponde. Tenemos una responsabilidad como trabajadores de un medio público. Ah, pues no, como la directora está diciendo que así se tiene que hacer y si no, entonces no quieres trabajar y no quieres colaborar con este proyecto. Y era realmente, o sea, llegamos a una situación inimaginable de esta cuestión de acoso, a ese grado de decir, pues la directora lo está diciendo y si no, entonces no estás, Sí. no tienes voluntad de trabajar. Bueno, Yo dígame, decía, bueno, es que no lo es mi más trabajo. importante, han dicho, se les va a liquidar a todos con las prerrogativas y derechos que marca la ley. ¿Confían que eso se haga así? Confiamos. Sin embargo, sí debo de confesarte, y fue algo que yo manifesté incluso el día de ayer, es que pues justo después de tanto tiempo, ¿no? Que hemos llegado a mesas en donde no se ha dado. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. La Comer es la tienda rosa presenta La Buena